Hola, nosotros somos el grupo número 2 de biología. Mi grupo está conformado por Yanela García, Leiby Yanchaliquín y mi persona, Alison Ayala. Esperamos que este video sea de su total agrado. Gracias. Ayala, y a continuación les voy a explicar cómo codifica la información el ADN. El ADN codifica la información en pares, es decir, se agrupan adenina, timina y citosina, guanina. Estos forman pares de bases. Estos pares de bases están enlazadas a moléculas de azúcar y de fosfato. Estas moléculas de azúcar a la vez reciben el nombre de nucleótidos que se agrupan para formar una cadena espiral de doble hélice, que esto a su vez viene a ser la molécula de ADN. En el ADN se encuentra toda la información que corresponde a la unidad básica de los seres vivos. Con un código sencillo, esta molécula es capaz de contener la información de los genes y asimismo comunicar las complejas instrucciones biológicas para generar las células. La información genética necesaria se encuentra en el ADN. ¿Cómo es que la replicación del ADN garantiza la constancia genética durante la división celular? El ADN garantiza la constancia genética durante la división celular, puesto que las células hijas reciben una copia idéntica y a la vez perfecta de la célula madre, mediante el apareamiento de las bases. Es decir, que una adenina debe estar enlazada con una timina y una citosina enlazada con una guanina. Esta división celular es un proceso fundamental en todo ciclo celular. Esta división celular consta en tener copias, en este caso sería 2 hélices de ADN partiendo de la molécula de ADN, pero en este caso sería de la ADN molde. ¿Cómo ocurren las mutaciones? Para esto primero es necesario saber qué son las mutaciones. Las mutaciones son cambios al azar de la información genética que pueden producirse casualmente o a través de sustancias químicas. Ambos tipos de mutaciones cambios fenotípicos aleatorios, y como estos son errores, a veces perjudican para el portador. Las mutaciones suceden por varias razones. El primero, puede haber errores de la copia de ADN. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, cuando una célula se divide, hace una copia de su ADN. Muchas de las veces esta copia no es perfecta. Esta pequeña diferencia en la secuencia original del ADN es una mutación. Otro de las causas del error del ADN puede ser los factores externos que causan las mutaciones. Las mutaciones también pueden ser causadas por la exposición a ciertas sustancias químicas o a radioactivos. Estos agentes pueden causar alteraciones en el ADN. Las mutaciones no son causadas siempre artificialmente. Aún en los ambientes cerrados o no contaminados también se producen mutaciones del ADN y estas tienen tendencia a deteriorarse o dañarse. Los tipos de mutaciones. Uno de los tipos de mutaciones es la sustitución. Una sustitución es una mutación que cambia una base por otra. Por ejemplo, al momento de enlazarse adenina con guanina, esta es una gran mutación y esto genera un error en la copia del ADN. Otra de las interrogantes que existen es cómo se utiliza la información del ADN en las células. La información del ADN en las células se utiliza como portador del material genético que existe en los cromosomas. A continuación, mi compañero les va a dar a conocer las siguientes interrogantes y a las mismas sus respuestas. Hola, mi nombre es Leiby Yanchaliquín y les voy a dar a conocer sobre los genes. Los genes son unidades de almacenamiento de información genética de segmentos de ADN que contienen información sobre cómo deben funcionar las células dentro de un organismo.
tenemos 23 pares de cromosomas para formar hereditarios de un cromosoma. Dentro del padre y de la madre existen 23 cromosomas, tanto del padre como de la madre. El ADN de cada célula consta de 3.000 millones de bases de nucleótidos. Estas son adenina, timina, citosina y guanina, que estas letras se escriben dentro de la información genética. Ahora, la transcripción genética es el primer proceso de la expresión genética mediante la cual se refiere que la información contenida dentro de la secuencia del ADN hacia la secuencia de una proteína se utiliza diversos ARN como intermediarios. ¿Qué es la transcripción? La transcripción utilizada en una cadena de ADN como plantilla, que se forma una larga cadena de nucleótidos que a la vez esta se denomina transcripción. Como podemos ver en esta imagen se aprecia lo que es la replicación. Es donde las dos hélices del ADN se dividen a su vez en dos, que se hacen en 4. Aquí en esta imagen se puede ver el proceso de traducción, donde las bases nitrogenadas se encuentran con una base del ADN, del ARN mensajero. Perdón. Aquí es donde el proceso de traducción entra el ARN con sus bases nitrogenadas intermediando con el ADN. Este es un gen donde se encuentra el cromosoma dentro de una célula, y dentro de una cromosoma está el ADN, y dentro del ADN se encuentra lo que es el gen. A continuación sigue mi compañera. Hola, mi nombre es Yanela García. ¿Cómo afecta las mutaciones en el funcionamiento de las proteínas? Afecta directamente a la función de proteger a la célula de agentes externos. Mutación genética. Mutación es que afecta a un solo gen. Mutación cromosómica. Existen varios tipos, que es la mutación genética, que se refiere a que solo obtiene un solo gen. A continuación, mutación cromosómica, mutación que afecta a un segmento cromosómico de genes. Otra pregunta que es, ¿cómo se regulan los genes? Algunos de los genes representan en todas las células porque codifican esenciales para la vida de cualquier célula. Las células pueden controlar la frecuencia a la cual se transmite un gen, el mismo que sirve para producir diferentes ARN y productos proteicos. Los operadores procariontes son regulares de diversas maneras. Algunos operadores codifican enzimas. Ocurre en la transportación, la traducción y la actividad proteica. Esperamos que nuestro video les haya gustado y si es así, por favor no olviden darle like. Gracias.